Dios guarda silencio. Caminamos por senderos áridos, sin señales, sin respuestas claras, y lo único que queda es la fe desnuda, la esperanza frágil que se aferra a lo invisible. Pareciera que el cielo se ha cerrado, y que nuestras oraciones se pierden en un eco sin retorno. Pero la Escritura nos revela una verdad que desafía nuestra lógica. Muchas veces, es Dios mismo quien permite el desierto. No para castigarnos, sino para transformarnos. El pueblo de Israel no fue llevado directamente a la tierra prometida. Antes de entrar en ella, Dios los condujo por el desierto durante 40 años. Un trayecto que en condiciones normales podía durar semanas, se convirtió en una larga jornada de purificación. En ese escenario de carencia y vulnerabilidad, el Señor se reveló como proveedor, como guía, como presencia constante. El maná caía del cielo, el agua brotaba de la roca, y aunque sus pies se cansaban, no se desgastaban sus sandalias. En medio de la sequedad, Dios entrenaba su carácter. La vida espiritual también transcurre entre Egipto y Canaán. Salimos de la esclavitud del pecado, pero antes de entrar en la plenitud del propósito, pasamos por el proceso. Y el proceso no es cómodo. Es una tierra donde todo parece escasear, donde nuestra autosuficiencia muere, donde los ídolos caen. Pero también es el terreno donde se cultiva la fe madura, la que no depende de señales, sino que se sostiene en la fidelidad de Dios. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. No fue el enemigo quien lo condujo allí, fue el Espíritu Santo. Porque antes del ministerio público, viene la formación secreta. Antes de la multiplicación de los panes, viene el ayuno. Antes de la resurrección, viene la cruz. Dios no forma líderes en los palacios, sino en las cuevas, en los valles, en las noches oscuras del alma. Allí donde nadie aplaude, donde nadie comprende, donde solo la voz de Dios nos basta. A veces confundimos la ausencia de bendiciones visibles con el abandono divino. Pero Dios no siempre nos da lo que queremos, porque está más interesado en lo que somos. Él no quiere solo cambiarnos las circunstancias, quiere cambiarnos el corazón. Y ese cambio profundo no ocurre en la comodidad, sino en la presión. Como el oro que se purifica en el fuego, como la arcilla que toma forma bajo las manos del alfarero. Así también nuestras almas son moldeadas en la fragilidad. Job perdió todo lo que tenía, hijos, bienes, salud, y en su dolor clamó buscando respuestas. Pero Dios no le ofreció explicaciones inmediatas. Le ofreció su presencia, y eso fue suficiente para Job. Porque cuando uno realmente encuentra a Dios, ya no necesita entenderlo todo. El sufrimiento no desaparece, pero se redime. La herida no se borra, pero se convierte en cicatriz sagrada. La pérdida no se olvida, pero se transforma en testimonio. Hay temporadas en las que Dios permite que no veamos el camino completo, solo un paso a la vez. Como cuando el pueblo seguía la nube de día y la columna de fuego de noche. No sabían a dónde iban exactamente, pero sabían con quién iban. Eso es fe. No saberlo todo, pero confiar en aquel que lo sabe. No controlar, pero rendirse. No correr, sino permanecer. David fue ungido como rey, pero no subió al trono de inmediato. Pasó años huyendo, escondiéndose en cuevas, luchando con dudas, esperando en silencio. En ese tiempo no escribió salmos de victoria. Escribió salmos de clamor. Y fueron esos salmos los que revelaron su humanidad y su intimidad con Dios. Porque el quebranto bien llevado nos acerca más a Dios que 1000 días de prosperidad vacía. Muchos quieren la gloria, pero rechazan el valle. Quieren el fruto, pero no quieren la poda. Quieren la respuesta, pero no aceptan el silencio. Pero la Escritura no nos ofrece un camino fácil. Nos ofrece un camino verdadero. Uno que duele, pero que también sana. Uno que desinstala, pero que también reconstruye. Uno que nos vacía, pero para llenarnos de lo eterno. El apóstol Pablo decía que cuando era débil, entonces era fuerte, porque había aprendido que la gracia de Dios se perfecciona en la debilidad. No era un lema de autoayuda, era una confesión nacida del quebranto. Pablo conoció cárceles, naufragios, traiciones, enfermedades, pero también conoció a un Dios que no siempre lo libraba, pero siempre lo sostenía. Y ese es el mayor consuelo que podemos recibir. No la garantía de una vida sin tormentas, sino la certeza de que en medio de ellas no estamos solos. El Dios que permite el desierto
también camina con nosotros en él. El Dios que no responde hoy está trabajando en silencio. El Dios que parece esconderse está revelando algo más profundo, su carácter. Por eso, si estás pasando por un tiempo seco, no huyas, no te desesperes, no busques salidas rápidas. Permanece, escucha, aprende, porque el desierto no es un castigo, es una escuela. Y todo aquel que ha sido llamado por Dios, antes ha sido quebrantado. Moisés necesitó 40 años en Madián antes de liberar a Israel. José fue vendido como esclavo antes de ser gobernador. Esther pasó años oculta antes de llegar al palacio. Todos los grandes comienzan con pequeños inicios. Todos los fuertes pasaron por sus noches oscuras. Todos los llamados conocieron primero el silencio. Y al final, cuando mires hacia atrás, verás que no fue el lugar cómodo el que te transformó, sino la tempestad. No fue la abundancia la que te enseñó a depender, sino la escasez. No fue la respuesta la que te fortaleció, sino la espera. Porque Dios no busca simplemente bendecirte, busca formarte. Y los que se dejan formar son los que después sostienen a otros. El desierto no es el final, es el proceso. Y quien no renuncia en el proceso, verá la promesa. Cuando las hojas caen y los árboles se secan, el ojo humano puede pensar que ha llegado el fin, pero debajo de la tierra, en lo invisible, las raíces siguen vivas. Se fortalecen, se extienden, se profundizan. Así también actúa Dios. Mientras tú sientes que todo se detiene, Él trabaja en lo que no se ve, en lo que nadie aplaude, en lo que no puedes publicar. Dios forma primero en lo secreto, porque lo eterno comienza en lo oculto. Muchos buscan evidencias, pero Dios busca corazones. Muchos quieren señales, pero Él busca disposición. El crecimiento que permanece es el que se gesta en soledad. La fe más firme no es la que se predica, sino la que se practica en silencio, cuando nadie ve, cuando todo parece perdido. Allí, en ese rincón del alma donde solo Dios y tú saben lo que duele, lo que pesa, lo que clama, ahí se levanta la verdadera madurez. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que es ignorado por el mundo es inútil para Dios. La cruz no fue una señal de fracaso, fue el acto más glorioso de la historia. Y sin embargo, fue pública humillación. Fue sangre, fue silencio divino, fue abandono aparente, fue oscuridad en pleno mediodía. Y aún así, allí Dios estaba cumpliendo su mayor propósito. El creyente que madura entiende que Dios no se define por la comodidad que me rodea, sino por la verdad que me sostiene. La Biblia está llena de hombres y mujeres que no vieron resultados inmediatos. Abraham esperó décadas por la promesa. Ana lloró durante años antes de tener a Samuel. Daniel fue arrojado al foso de los leones antes de ver la fidelidad de Dios. Todos ellos fueron quebrados antes de ser usados, porque en el reino de Dios el orden no se invierte. Primero se siembra, luego se cosecha, y el sembrador que es fiel en la oscuridad será recompensado a su tiempo. Hoy tal vez no entiendas el porqué. Tal vez tus fuerzas están al borde del colapso. Tal vez te preguntas si realmente valió la pena obedecer. Pero la Biblia no nos llama a entender, nos llama a confiar. Y la confianza es más valiosa cuando no hay lógica, cuando no hay datos, cuando no hay razones visibles. Esa fe que sostiene a los que no tienen nada más es la que Dios honra. Jesús dijo que el que quiere ganar su vida, la perderá. Y el que la pierde por causa de él, la ganará. No es un llamado cómodo, es un llamado radical. A morir al orgullo, a los planes propios, a la necesidad de controlarlo todo. Porque solo cuando renunciamos al trono del yo, Dios puede reinar verdaderamente en nosotros. Y eso duele, pero también libera. Si hoy estás siendo confrontado por la vida, si estás siendo podado, si estás perdiendo cosas, relaciones, seguridades, no es el fin. Es el comienzo de algo más profundo. Dios no arranca sin propósito. Podar no es destruir, es preparar para más fruto. Y aunque ahora llores por lo que se fue, más adelante entenderás que era necesario para crecer. El apóstol Pedro lo dijo claramente. No se sorprendan del fuego de prueba, como si algo extraño les sucediera. Es parte del proceso. No es castigo, es purificación. Y todo lo que se purifica resplandece más. Lo que hoy duele, mañana será testimonio. Lo que hoy angustia,
mañana será palabra viva para otros. Dios no desperdicia sufrimientos. Cada lágrima recogida por Él tiene propósito eterno. No necesitas entender todo ahora. Solo necesitas mantenerte, aferrarte a la palabra. No dejes que el silencio de Dios destruya tu fidelidad, porque aunque Él no hable, sigue presente. Aunque no veas la salida, Él ya ha preparado el camino. Aunque te sientas olvidado, Dios nunca abandona a los suyos. Y si tienes que caminar por el valle de sombra, camina sabiendo que no vas solo. Lo más glorioso de la fe no es evitar la tormenta, sino mantener la calma en medio de ella. Y eso solo se logra cuando sabes quién está contigo. Dios no te prometió una vida sin lágrimas. Te prometió que cada lágrima tendría sentido. No te prometió una vida sin luchas. Te prometió que pelearía contigo. Y en esa certeza reposa nuestra alma. El crecimiento espiritual no se mide por emociones pasajeras, sino por fidelidad constante. No es cuántos versículos sabes, sino cuántos obedeces. No es cuántas veces vas al templo, sino cuánto llevas el templo dentro. No es lo que predicas, es lo que practicas en la oscuridad. El alma que ha sido procesada por Dios ya no busca aprobación humana, busca obediencia silenciosa. Ya no necesita resultados inmediatos, confía en los tiempos eternos. Ya no huye del dolor, lo transforma en oración. Y si hoy todo parece detenerse, si tu vida espiritual ha entrado en un silencio profundo, no te asustes. El silencio también es lenguaje divino. Dios a veces calla no porque se ha ido, sino porque está trabajando en áreas que tus ojos no pueden ver. Confía, espera, permanece. Porque el que espera en Dios nunca queda avergonzado.